Te enseñaron a creer que cuestionar manifestaciones espirituales es falta de fe. Que si ves algo intenso, emocional, sobrenatural en un servicio religioso, automáticamente viene de Dios. Que dudar es resistir al Espíritu Santo. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario. Abre tu Biblia a 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Lee conmigo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Captaste eso? Dios no te está diciendo acepta toda manifestación intensa. Te está ordenando, no sugiriendo, ordenando, que pruebes los espíritus. Que examines. Que discierras. Que uses criterios objetivos para determinar la fuente. Y mira lo que sigue en el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Dios te está dando criterios verificables, no pidiéndote que confíes en tus emociones o en la intensidad del momento. Aquí está la verdad incómoda que muchos líderes religiosos no quieren que descubras. La Biblia contiene un framework completo, sistemático, objetivo para discernir si una manifestación es de Dios o del enemigo. No necesitas don especial de discernimiento que solo el pastor supuestamente tiene. No necesitas años de experiencia ministerial. Necesitas conocer la palabra de Dios y aplicar los criterios que Él ya reveló. ¿Por qué esto importa hoy específicamente? Porque vivimos en una época donde shows emotivos han reemplazado el discernimiento bíblico. Donde manifestaciones extrañas se promueven sin ningún examen escritural. Donde cuestionar te etiqueta como religioso o frío espiritualmente. Y mientras tanto, creyentes sinceros están siendo engañados. Familias están siendo manipuladas. La próxima generación está rechazando el cristianismo porque lo único que ven es circo religioso sin fundamento bíblico. Pero tú no tienes que vivir en esa confusión. Dios ya te dio las herramientas en su palabra. Y en este video, vamos a explorar exactamente qué dice la Biblia, no opiniones humanas, no experiencias personales, sino la Escritura misma, sobre cómo discernir la fuente de una manifestación espiritual. Sé que si estás viendo este video, probablemente has experimentado esa tensión incómoda. Has visto algo en un servicio religioso que te hizo sentir extraño. Tal vez fue intenso, dramático, emotivo. Y todos a tu alrededor lo celebraban como mover de Dios, pero algo dentro de ti dudaba. Y luego vino la culpa, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo simplemente recibirlo? No estás solo en esa lucha. Y no estás equivocado por cuestionar. Aquí está mi promesa, en los próximos minutos, vamos a examinar juntos qué criterios bíblicos específicos, objetivos, verificables, claros, nos da Dios para discernir manifestaciones espirituales. No voy a darte mi opinión. Vamos a abrir la Escritura y dejar que Dios mismo te equipe con las herramientas que necesitas para obedecer su mandato de probar los espíritus. Si quieres descubrir más verdades bíblicas que te liberarán de manipulación religiosa y te equiparán para vivir cristianismo auténtico basado en la palabra, suscríbete a este canal donde exploramos lo que la Biblia realmente enseña, sin circo, sin show, solo la verdad de Dios. Empecemos por el fundamento. ¿Qué dice la Biblia sobre examinar manifestaciones espirituales? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 al 22 es cristalino, no apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Fíjate en esa progresión divina. Dios dice, no apagues al espíritu, sí, mantente abierto a su obra genuina. No menosprecies las profecías, sí, reconoce que Dios todavía habla. Pero inmediatamente añade, examínalo todo. Prueba. Verifica. Y usa criterios objetivos. Este no es consejo opcional para cristianos maduros. Es mandato para todos los creyentes. Y la razón es urgente, porque hay manifestaciones falsas, espíritus engañadores, y según la Escritura en 2 de Corintios capítulo 11,
versículo 14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagina esto, estás en un banco. Alguien te entrega un billete de $100. ¿Lo aceptas sin examinarlo? No. Lo miras a contraluz. Verificas las marcas de seguridad. Tocas la textura del papel. ¿Por qué? Porque sabes que existen billetes falsos tan bien hechos que engañan a primera vista. Si hacemos eso con dinero, ¿cuánto más deberíamos examinar manifestaciones que afirman ser del Espíritu Santo? La consecuencia de aceptar un billete falso es perder $100. La consecuencia de aceptar una manifestación demoníaca disfrazada de divina es incalculable. Pero aquí está el problema en muchas iglesias hoy, te enseñaron que examinar es falta de fe. Que si el pastor dice esto es de Dios, tu único papel es recibirlo sin cuestionar. Que dudar de una manifestación es resistir al Espíritu Santo. Eso no es cristianismo bíblico. Eso es control religioso. Mira lo que hicieron los bereanos en Hechos capítulo 17, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Captaste eso? Pablo, un apóstol con autoridad divina, predicaba. Y estos creyentes, que la Biblia elogia como más nobles, ¿qué hicieron? Fueron a casa y verificaron con la Escritura si lo que Pablo dijo era verdad. Si los bereanos examinaban la enseñanza de un apóstol genuino, ¿cuánto más deberíamos examinar manifestaciones en servicios modernos dirigidos por pastores que a veces no tienen ni fundamento teológico sólido? Aquí está la verdad liberadora. Dios quiere que uses tu mente renovada. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 no dice cierra tu cerebro y solo siente. Dice probad los espíritus. El verbo griego ahí es dokimás, significa examinar, probar, discernir mediante criterios objetivos. Y Dios no te dejó a la deriva adivinando qué criterios usar. Él te dio en su palabra un framework completo. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar. ¿Sabes lo que más me impacta de esta verdad bíblica? Que el discernimiento genuino no es don exclusivo de algunos supercristianos. Es responsabilidad y capacidad de todo creyente que conoce la palabra de Dios. El Espíritu Santo que vive en ti te capacita para discernir cuando estudias la Escritura y aplicas sus criterios revelados. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? ¿Qué pruebas específicas nos da Dios? Vamos a explorarlas sistemáticamente, y te advierto, algunas van a desmantelar prácticas que has visto celebradas en plataformas cristianas populares. Pero no me creas a mí, verifica cada punto con tu Biblia abierta. El primer criterio fundamental lo encontramos en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Lee conmigo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y luego Jesús es específico, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que, por sus frutos los conoceréis. Este es tu primer test bíblico objetivo. ¿Qué fruto produce esa manifestación en la vida de la persona que la experimenta? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 define exactamente qué fruto produce el Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjate que Jesús no dijo por sus manifestaciones espectaculares los conoceréis. No dijo por la intensidad emocional del momento. Dijo por sus frutos, evidencia verificable en carácter y conducta a lo largo del tiempo. Entonces pregúntate, esa persona que cayó al piso temblando, gritó en lenguas extrañas, o profetizó dramáticamente, ¿qué fruto ves en su vida una semana después? ¿Un mes después? ¿Hay más amor genuino hacia otros creyentes? ¿Más paciencia con situaciones difíciles? ¿Más templanza, dominio propio, en sus reacciones? ¿O hay más adicción a experiencias emocionales intensas?
¿Más orgullo espiritual porque experimentó algo especial? ¿Más división en el cuerpo porque ahora juzga a quienes no tuvieron su experiencia? Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que Juan experimenta una manifestación dramática en un servicio. Cae al piso, tiembla, llora intensamente. El líder declara: Dios está tocándolo poderosamente. Todos celebran. 3 semanas después, Juan sigue llegando tarde al trabajo, siendo áspero con su esposa, evadiendo responsabilidades financieras y chismeando sobre hermanos de la iglesia. Pero cada domingo busca otra experiencia intensa en la plataforma. Esa manifestación no produjo el fruto del Espíritu. Punto. Contrasta eso con María. María nunca ha caído en el Espíritu ni experimentado manifestaciones dramáticas. Pero en el último año, has visto transformación real en su vida, perdonó genuinamente a quien la hirió profundamente, sirve consistentemente en ministerios sin buscar reconocimiento. Su matrimonio sanó porque aplicó principios bíblicos con humildad, y cuando habla de Cristo, hay paz y autoridad espiritual genuina. ¿Cuál de los dos evidencia obra del Espíritu Santo según el criterio de Jesús? María. Sin cuestión. Aquí está la verdad incómoda: Satanás puede imitar manifestaciones físicas. Puede producir sensaciones intensas, emociones elevadas, experiencias sobrenaturales. Lo ha hecho desde el principio. Recuerda que los magos de Faraón imitaron algunos milagros de Moisés en Éxodo capítulo 7. Pero hay algo que Satanás no puede imitar genuinamente a largo plazo: el fruto del Espíritu. No puede producir amor verdadero que perdona 70 veces 7. No puede generar gozo que permanece en tribulación. No puede crear templanza que domina pasiones destructivas. Y esa es precisamente la razón por la cual Jesús nos dio este criterio primero. Es verificable. Es objetivo. Y es a prueba de engaño sofisticado. ¿Sabes lo que más me impacta de esta verdad bíblica? Que Dios no nos está pidiendo que evaluemos lo espectacular de la manifestación o la intensidad de la experiencia emocional. Nos está diciendo: mira la vida cotidiana. Observa el carácter. Verifica la santidad práctica. Evalúa si hay más de Cristo o más de carnalidad. Porque aquí está la realidad: una persona puede tener experiencias espirituales intensísimas cada domingo y seguir viviendo en pecado habitual toda la semana. Y según Mateo capítulo 7, Jesús dirá a muchos que profetizaron, echaron demonios e hicieron milagros en su nombre: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Versículo 23. Manifestaciones sin transformación de carácter no son de Dios. Punto final. Entonces tu primera pregunta siempre debe ser: ¿qué fruto verificable a largo plazo produce esta manifestación en quien la experimenta? Si no hay santidad creciente, humildad genuina, amor que se sacrifica y obediencia a la palabra, desconfía. Porque el Espíritu Santo siempre produce santidad, nunca mero espectáculo. Ahora bien, el segundo criterio bíblico es quizás el más poderoso y el más ignorado hoy: coherencia absoluta con la palabra de Dios revelada. Isaías capítulo 8, versículo 20 establece este estándar sin ambigüedad: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29 aplica este principio específicamente a manifestaciones proféticas: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Fíjate en eso: los demás juzguen. Dios está diciendo que cuando alguien profetiza o manifiesta algo que afirma ser del Espíritu, el resto de la congregación, no solo el líder, todos, deben juzgar esa manifestación según la Escritura. ¿Cómo? Comparándola con la verdad ya revelada en la palabra de Dios. Aquí está el fundamento teológico crucial: Dios no se contradice. El Espíritu Santo que inspiró la Escritura nunca va a producir una manifestación que contradiga lo que Él ya reveló en la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 8 confirma: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Dios no cambia su carácter, sus estándares de santidad o sus verdades fundamentales con cada mover nuevo.
Entonces tu segunda pregunta debe ser, ¿esta manifestación, o el mensaje asociado a ella, es 100% coherente con la Escritura? Déjame darte ejemplos concretos y prácticos. Imagina que alguien cae en el espíritu y luego profetiza, Dios dice que debes sembrar $1000 en esta campaña para recibir tu milagro financiero. Detiénete. Abre tu Biblia. ¿Qué dice la Escritura sobre el carácter de Dios y las bendiciones? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 es claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no vende sus bendiciones. La gracia no se compra con siembra financiera. Esa profecía contradice el Evangelio mismo. No es de Dios. Punto. O considera esta manifestación común. Alguien comienza a reír incontrolablemente en el espíritu durante una hora completa, interrumpiendo la enseñanza de la palabra, creando caos, y el líder lo celebra como gozo santo. Abre 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Una manifestación que crea confusión, desorden, y previene que la palabra de Dios sea enseñada claramente contradice estos pasajes. No pasa la prueba escritural. Aquí está lo que debes entender, el Espíritu Santo no obra contra sí mismo. Él inspiró la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Él ilumina la verdad en Juan capítulo 16, versículo 13. Él convence de pecado, justicia y juicio según Juan capítulo 16, versículo 8. Si una manifestación contradice su propia palabra, niega su propio carácter revelado, o anula su propia obra de convicción de pecado para producir santidad, no viene del Espíritu Santo. Viene de otra fuente. Y esa otra fuente es maestra del engaño. 2 de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15 nos advierte, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás puede producir manifestaciones que parecen espirituales. Puede generar emociones intensas. Puede incluso usar lenguaje religioso y mencionar el nombre de Jesús. Recuerda que los demonios reconocían a Jesús en los evangelios y lo llamaban Hijo de Dios. Pero hay algo que Satanás no puede hacer, alinearse perfectamente con la totalidad de la Escritura. Eventualmente, su engaño va a contradecir alguna verdad bíblica fundamental. Y ahí es donde lo atrapas. ¿Te está impactando esta verdad bíblica tanto como a mí cuando la descubrí? Si quieres proteger a otros creyentes de este engaño, comparte este video para que más hermanos tengan estas herramientas de discernimiento que Dios nos dio en su palabra. Déjame mostrarte algo asombroso que la Escritura revela aquí. Dios ya anticipó este problema. Por eso nos dio 66 libros completos de verdad revelada. Para que pudiéramos verificar cualquier afirmación, cualquier manifestación, cualquier nueva revelación contra el estándar objetivo e inmutable de su palabra escrita. Tú no necesitas confiar en tus sentimientos. No necesitas depender de la autoridad del pastor. Necesitas conocer la Escritura lo suficientemente bien para comparar. Y cuando lo haces, el engaño se revela claramente. Entonces tu criterio número 2 siempre es, esta manifestación es 100% coherente con el carácter de Dios revelado en la Escritura, con sus promesas, con sus estándares de santidad, y con el orden que Él establece para la iglesia. Si hay contradicción en cualquier punto, descártala. Porque no viene del Dios que escribió la Biblia. Pasemos ahora al tercer criterio bíblico que corta directo al corazón del asunto, ¿a quién glorifica la manifestación? Juan capítulo 16, versículos 13 y 14 establece el patrón divino con claridad absoluta. Jesús hablando sobre el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Fíjate en eso cuidadosamente, el Espíritu Santo no habla de sí mismo. No busca llamar atención a sí mismo. Su función es glorificar a Cristo. Tomar de Cristo y revelarlo a nosotros. Este es tu tercer test objetivo. Esta manifestación apunta toda la atención hacia Jesucristo, su persona, su obra, su palabra, o desvía la atención hacia la experiencia misma, hacia la persona que la experimenta, o hacia el líder que la activa. Aquí está la diferencia crucial que muchos ignoran hoy. Imagina un servicio donde alguien tiene una manifestación dramática. Cae al piso, grita, profetiza. ¿Qué pasa después? ¿De qué habla la gente al salir? Opción A, ¿viste eso? ¡Qué manifestación tan poderosa! El profeta Juan tiene tal unción. Necesito que ore por mí para recibir lo mismo. Opción B, wow, esa escritura que se compartió me reveló algo profundo sobre Cristo que nunca había visto. Necesito estudiar más ese pasaje esta semana y aplicarlo. ¿Cuál de las dos glorifica a Cristo? La B. Sin cuestión. En la opción A, la conversación gira alrededor de la manifestación, la experiencia y el ministerio humano. En la opción B, gira alrededor de Cristo y su palabra. Esa es la diferencia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 nos da otro filtro. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre exalta el señorío de Cristo. Siempre magnifica su sacrificio en la cruz. Siempre enfoca en su obra redentora. Entonces cuando veas una manifestación, observa el resultado, la gente sale hablando de Jesús con más reverencia, más amor, más deseo de obedecerle. O sale hablando del fenómeno increíble que vieron, de la unción especial del pastor o de la experiencia que necesitan repetir. Déjame ilustrar esto con una situación que probablemente reconoces. Pastor sube a la plataforma. Declara el Espíritu Santo está aquí con poder. Comienza a soplar sobre la gente, empujar frentes y personas caen en fila como dominós. Gritos, llantos, manifestaciones dramáticas. 30 minutos de esto. ¿Qué se enseñó sobre Cristo? Nada. ¿Qué escritura se expuso? Ninguna. ¿Qué verdad bíblica se profundizó? Cero. Pero todos salen diciendo, ¡qué servicio tan poderoso! El pastor tiene tal unción. Espera. ¿Quién recibió la gloria ahí? El pastor. ¿Quién fue magnificado? La experiencia. ¿Quién fue exaltado? El ministerio humano. Eso no es obra del Espíritu Santo según Juan capítulo 16, versículo 14. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, no a ministerios humanos. Contrasta con esto, un maestro abre Romanos capítulo 8. Expone versículo por versículo la verdad de que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. La enseñanza es clara, profunda, convictora. No hay manifestaciones dramáticas. Pero al salir, las personas lloran, no de emoción manipulada, sino de gratitud genuina porque vieron la magnitud del amor de Cristo de una manera que nunca habían comprendido. ¿Qué manifestó el Espíritu Santo ahí? Iluminación de la Escritura. Revelación de Cristo. Transformación de perspectiva. Y toda la gloria fue a Jesús. Aquí está lo que debes grabar en tu mente: cualquier manifestación que hace al predicador la estrella, que convierte la experiencia en el objetivo, o que te deja hablando más del fenómeno que de Cristo, es sospechosa. Altamente sospechosa. Porque el Espíritu Santo genuino es como un reflector potente. No dice y mírame a mí, qué reflector tan brillante. Dice y mira a Cristo. Mira su gloria, su santidad, su amor, su sacrificio. Y cuando Él ilumina a Cristo genuinamente a través de la palabra, quedas cautivado por Jesús, no por la experiencia, no por el predicador, no por la manifestación. Por Cristo. Entonces tu tercer criterio siempre debe ser,
esta manifestación me dejó más enamorado de Jesús, más asombrado por su obra, más comprometido con su palabra? ¿O me dejó buscando la próxima experiencia emocional, admirando al líder humano, o enfocado en el fenómeno? Si la respuesta es lo segundo, no vino del Espíritu Santo. Porque Él jamás compite con Cristo por gloria. Él siempre, siempre, apunta hacia el Hijo. Y ahora veamos el cuarto criterio bíblico que es devastador en su simplicidad y poder. La manifestación produce santidad creciente o perpetúa carnalidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16 establece el objetivo divino sin ambigüedad, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hebreos capítulo 12, versículo 14 refuerza, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí está la verdad fundamental, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu Santo. No el espíritu de manifestaciones espectaculares. No el espíritu de experiencias emocionales intensas. El Espíritu Santo. Y su obra primaria, según Juan capítulo 16, versículo 8, es convencer de pecado, justicia y juicio. Eso significa que cuando el Espíritu Santo genuinamente toca una vida, el resultado inevitable es convicción de pecado y hambre creciente de santidad práctica. Entonces tu cuarta pregunta debe ser, ¿esta manifestación produce en mí, y en quienes la experimentan, mayor sensibilidad al pecado, mayor deseo de pureza, mayor compromiso con obediencia práctica a la palabra? Déjame mostrarte la diferencia con ejemplos concretos. Escenario A. Pedro experimenta una manifestación intensa en un retiro. Llora, tiembla, siente la presencia de Dios poderosamente. Regresa a casa declarando que fue tocado por Dios. 3 semanas después, Pedro sigue viendo pornografía. Sigue mintiendo en situaciones convenientes. Sigue chismeando sobre hermanos. Sigue evadiendo responsabilidad de servir en la iglesia porque no se siente llamado. Sigue justificando patrones de pecado habitual porque Dios entiende su debilidad. ¿Esa manifestación produjo santidad? No. Punto final. Escenario B. María nunca experimentó manifestación dramática alguna. Pero en el último año, a través de estudio profundo de la palabra y oración consistente, algo cambió radicalmente. Confesó pecados secretos que había escondido por años. Rompió con esa relación que sabía que contradecía principios bíblicos. Comenzó a levantarse temprano para oración antes que la familia despierte. Perdonó genuinamente a quien la hirió. Sirve en el ministerio de niños aunque nadie la ve ni reconoce. Y cuando es tentada, corre a la Escritura y ora en vez de ceder. ¿Qué manifestó el Espíritu Santo ahí? Santificación. Transformación de carácter. Conformación creciente a la imagen de Cristo según Romanos capítulo 8, versículo 29. Aquí está la verdad que desenmascara mucho del circo religioso moderno. Satanás no tiene problema con que sientas algo poderoso si eso te distrae de obedecer realmente. Él está perfectamente feliz con que llores, grites, caigas, tiembles, mientras sigas pecando habitualmente después. Porque esas manifestaciones sin transformación real te dan una falsa seguridad espiritual. Te hacen pensar estoy bien con Dios, tuve una experiencia poderosa mientras sigues en desobediencia práctica. Pero el Espíritu Santo genuino no funciona así. Él no te deja cómodo en tu pecado. Te confronta. Te convence. Te quebranta. Y te capacita para cambiar realmente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 es directo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No dice la voluntad de Dios es que tengas experiencias emocionales intensas cada domingo. Dice santificación, separación práctica del pecado y conformación a Cristo. Y segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 añade, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces cuando evalúes una manifestación, pregúntate con brutal honestidad, ¿me hizo más sensible al pecado o más tolerante?
Me llevó a confrontar áreas de desobediencia o me dio excusa para ignorarlas porque ya fui tocado por Dios. ¿Produjo hambre de la palabra y oración o hambre de la próxima experiencia emocional? Porque aquí está el test definitivo: una persona que genuinamente encuentra a Dios no puede permanecer igual. El encuentro real con la santidad de Dios produce lo que produjo en Isaías capítulo 6, versículo 5, «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Encuentro genuino con Dios equivale a convicción profunda de pecado, que lleva a arrepentimiento genuino, que produce transformación verificable. Si tu manifestación espiritual no siguió esa progresión, cuestiona seriamente su fuente. Porque el Dios 3 veces santo de Isaías 6, el Dios que disciplina a sus hijos según Hebreos capítulo 12, versículo 6, el Dios que ordena sed santos porque yo soy santo, no produce manifestaciones que te dejan cómodo en tu carnalidad. Él produce santidad. Siempre. Sin excepción. Entonces tu criterio final, ¿hay evidencia concreta de santificación progresiva? ¿Pecados siendo confrontados y vencidos? ¿Obediencia creciente a la palabra incluso cuando es costoso? ¿Conformación genuina al carácter de Cristo? Si no, no importa cuán dramática fue la experiencia. No vino del Espíritu Santo. Ahora ves discernimiento espiritual a través de los ojos de la Escritura, no a través de experiencias subjetivas, no a través de la autoridad de un líder carismático, sino a través de los criterios objetivos que Dios mismo reveló en su palabra. Déjame recapitular lo que descubrimos juntos, directo de la Biblia. Criterio 1. El fruto a largo plazo. Mateo capítulo 7, versículo 20 dice: por sus frutos los conoceréis. No por la intensidad de la manifestación, sino por la transformación verificable de carácter que produce. ¿Hay más amor, gozo, paz, paciencia, templanza? ¿O solo adicción a experiencias emocionales? Criterio 2. Coherencia absoluta con la Escritura. Isaías capítulo 8, versículo 20 establece a la ley y al testimonio. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra que él mismo inspiró. Si una manifestación viola principios bíblicos claros, produce confusión en vez de orden, o anula la autoridad de la Escritura, no viene de Dios. Criterio 3. Glorifica a Cristo. Juan capítulo 16, versículo 14 dice: Él me glorificará. El Espíritu Santo jamás compite con Cristo por atención. Él siempre apunta hacia Jesús. Si la manifestación te deja hablando del fenómeno, del líder o de la experiencia más que de Cristo, es sospechosa. Criterio 4. Produce santidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16 ordena: sed santos, porque yo soy santo. El Espíritu Santo convence de pecado y produce santificación progresiva. Si la manifestación te deja cómodo en tu carnalidad, buscando la próxima experiencia en vez de confrontando desobediencia real, no vino del Espíritu Santo. 4 criterios. Todos verificables. Todos objetivos. Todos directamente de la palabra de Dios. Y aquí está lo poderoso: ahora tienes las herramientas que necesitas para obedecer. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, probad los espíritus si son de Dios. No necesitas ser pastor. No necesitas años de experiencia ministerial. No necesitas don especial de discernimiento. Solo necesitas conocer la palabra de Dios y aplicar sus criterios con honestidad brutal. La pregunta ya no es cómo sé si esta manifestación es de Dios. La pregunta es, ¿voy a tener el valor de aplicar estos criterios incluso cuando contradigan lo que mi iglesia, mi pastor o mi tradición celebran? Porque te advierto, cuando apliques estos tests bíblicos, vas a descubrir que muchas manifestaciones que se promocionan como mover de Dios no pasan ni uno solo de estos criterios. Y eso va a incomodar. Va a desafiar. Va a costarte posiblemente relaciones o aceptación en ciertos círculos religiosos. Pero la verdad de Dios siempre vale ese costo. Porque Él te está protegiendo del engaño, equipando con discernimiento y liberando para experimentar su obra genuina,
no el circo religioso, sino el poder transformador real del Espíritu Santo que santifica, ilumina a Cristo y conforma a la imagen de Jesús. A partir de ahora, cuando te encuentres en un servicio religioso donde ocurra alguna manifestación espiritual, no apagues tu mente. No te dejes llevar por la emoción del momento ni por la presión de recibirlo sin cuestionar. Recuerda que Dios te ordenó en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Eso no es falta de fe. Es obediencia. Aplica sistemáticamente los 4 criterios. Primero, observa. ¿Qué fruto verificable produce esta manifestación? No en el momento, sino en las semanas siguientes. ¿Hay más santidad, más amor sacrificial, más obediencia a la palabra? Segundo, compara. ¿Es 100% coherente con la Escritura? Abre tu Biblia y verifica. ¿Refleja el carácter de Dios revelado? ¿Respeta el orden que Él estableció para la Iglesia? Tercero, evalúa. ¿A quién glorifica? ¿Saliste hablando más de Cristo o más del fenómeno? ¿Te acercó a Jesús o a la búsqueda de experiencias? Cuarto, examina el resultado. ¿Produjo convicción de pecado y hambre de santidad? ¿O solo te dio una sensación temporal de haber experimentado algo especial? Y cuando una manifestación no pase estos tests, aunque sea popular, aunque tu pastor la promueva, aunque todos los demás la reciban, ten el valor de rechazarla. No con orgullo. No con espíritu crítico destructivo. Pero con fidelidad a la palabra de Dios que es tu autoridad final. Porque preferible es obedecer a Dios que agradar a hombres. Y Dios ya habló claramente en su palabra sobre cómo discernir. En las próximas semanas, verás con nueva claridad. Cosas que antes aceptabas sin cuestionar, ahora las evaluarás con los criterios de Dios. Y eso te liberará del engaño, te protegerá de manipulación y te equipará para reconocer y recibir la obra genuina del Espíritu Santo cuando ocurra. Hay una verdad de 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 que no puedo olvidar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sientes el peso de esa verdad? Dios no te dio espíritu de cobardía que acepta cualquier cosa sin examinar por miedo a ser etiquetado como religioso. Te dio dominio propio, la capacidad mental renovada para discernir, evaluar y probar según su palabra. Eso no es falta de fe. Eso es madurez espiritual. Y cuando aplicas estos criterios bíblicos con fidelidad, algo poderoso ocurre, te conviertes en difícil de engañar. Las manifestaciones falsas ya no te conmueven porque reconoces inmediatamente cuando no pasan los tests de la Escritura. Y paralelamente, te vuelves más sensible a la obra genuina del Espíritu Santo cuando ocurre, porque sabes reconocer su fruto, su coherencia con la palabra, su enfoque en Cristo y su producción de santidad. Imagina tu vida 6 meses después de aplicar este framework bíblico. No serás perfecto, solo Cristo es perfecto. Pero serás más sabio, más protegido, más libre. Verás manifestaciones espirituales con discernimiento claro en vez de confusión. Y cuando experimentes la obra genuina de Dios, la reconocerás con certeza porque pasará todos los tests que Él mismo estableció. Este canal existe para descubrir juntos la sabiduría profunda de la palabra de Dios, verdades que nos liberan de manipulación religiosa, nos equipan con criterios objetivos y nos preparan para vivir cristianismo auténtico basado en la Escritura, no en shows espectaculares. Suscríbete si quieres continuar creciendo en discernimiento bíblico. En el próximo video descubriremos qué dice realmente la Biblia sobre guerra espiritual, no películas de Hollywood, no experiencias subjetivas, sino los principios claros de Efesios capítulo 6 que todo creyente necesita conocer. Nos vemos allí, hermano. Y mientras tanto, que el Espíritu Santo te guíe en toda verdad según la promesa de Juan capítulo 16, versículo 13. Que Dios te bendiga.